Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a este boletín informativo correspondiente al 15 de marzo de 1936, al día de la fecha. Y lo iniciamos, como siempre, con nuestra línea editorial. Numerosos propietarios de Extremadura, Castilla la Vieja y Andalucía están viendo cómo pierden el control de sus tierras, que pasan a manos de familias de yunteros y de braceros sin tierra, sin que el gobierno les indemnice por la pérdida de sus propiedades. La revolución está llegando al campo español. En otro orden de cosas, mientras en Europa ya son varios los gobiernos de talante fascista que gobiernan, en España la llegada del Frente Popular ha desatado una persecución alegal contra los miembros de Falange Española. Es cierto que los enfrentamientos de sus militantes con las milicias del PSOE, de la UGT y de la CNT-FAI ensombrecen la paz ciudadana, pero no es menos cierto que estos enfrentamientos, que han sido iniciados por los militantes revolucionarios, causando muertos a los falangistas, sin una respuesta en los primeros momentos por su parte, en la actualidad ha llevado a que sean detenidos y encarcelados los partidarios de José Antonio Primo de Rivera y sus sedes cerradas, mientras los pistoleros de la izquierda cometen sus atentados con total impunidad, con la mirada complaciente del gobierno de Manuel Azaña. Y antes de pasar a la información nacional, vamos aquí en Radio Universal con una noticia de publicidad. Recuerde, Skoda. Su chasis indeformable Centra conserva la carrocería en perfecto estado, evitando su deformación, los ruidos y los desajustes de las puertas. Skoda. Vamos pues, como les decía, con esa página de información nacional en Radio Universal. El gobierno cesa al general López Ochoa en el cargo de inspector general del Ejército. El heroico general Millán Astray, fundador de la Legión, es retirado del servicio por hazaña para ingresar en el cuerpo de inválidos. Los asentamientos que se van realizando en diversas provincias, el ministro de Agricultura ha recibido a mediodía a los periodistas y les dio cuenta de las fincas agrícolas que se han entregado a los campesinos sin tierra. En la provincia de Cádiz, dijo el señor Ruiz Funes, se han asentado 452 familias y otras 40 en la provincia de Salamanca. El Ayuntamiento de San Fernando, en sesión municipal, ha acordado anular las fiestas locales del Corpus, de la Virgen del Carmen y de San José. Han sido detenidos los jefes de Falange Española en Daimiel y en Villarrubia. Y en Daimiel hay que destacar que después de un minucioso registro ha sido detenido el jefe de la Falange Española, Pedro Marén, y toda la directiva falangista de esta localidad. El centro ha sido clausurado. La Guardia Municipal, después, practicó varios registros domiciliarios. En el inmediato pueblo de Villarrubia, muy cercano, fue detenido también el jefe de Falange Española y clausurado el local social de esta formación política. Tenemos también noticia de alcance. Atención, es importante reseñar que el general Franco ha llegado a Tenerife a las 10 de la mañana a bordo del vapor Domine. Llegó el general Franco acompañado de su esposa, de su hija y de sus ayudantes. Fue recibido en la isla por las autoridades y numeroso público. El señor Primo de Rivera y otros directivos de Falange Española han sido detenidos. Atención, José Antonio Primo de Rivera ha sido detenido. La policía detuvo a los señores José Antonio Primo de Rivera, Ruiz de Alda, Fernández Cuesta y Barrado, que forman, con otros, la directiva de Falange Española. Los miembros de la directiva de Falange Española fueron detenidos porque la policía, al practicar registros en los locales de dicha formación política, no habían sido clausurados, no encontró ningún libro de actas ni ninguna lista de socios, como exige la ley de asociaciones. Anteanoche se practicaron en el interior de la iglesia de San Jerónimo
70 detenciones de individuos que se encontraban en el interior del templo, armados de pistolas y provistos de municiones. Los 70 detenidos han sido trasladados a la Dirección General de Seguridad. Y vamos ya con una última noticia de publicidad en nuestro boletín informativo. Conservas Rivas, sardinas, anchoas, atún, salmón, berberechos, calamares. Productos pescados en la mejor época del año. Las frescas conservas Rivas son inconfundibles por su sabor. En aceite, limón, trufadas. Pruébelas, siempre exquisitas. Sabor de mar. Abrimos nuestra página de información internacional con la noticia que nos acaban de pasar de nuestra redacción. En la reunión secreta celebrada en Londres por el Consejo de la Sociedad de Naciones, se reiteró la invitación hecha a Alemania para que se reintegre en la Sociedad de Naciones y obedezca el mandato de esta sociedad internacional. Y en cuanto a la actualidad, contarles a ustedes que con gran animación y extraordinaria afluencia de forasteros han comenzado en Valencia las fiestas falleras. Nos vamos a despedir, pero antes de terminar nuestro boletín informativo, como hacemos siempre, les dejamos con una melodía musical que está muy, pero que muy de moda. Estrella de Naca, déjame ser buena, di que me pongan en Bueno, bienvenidos amigos al siglo XXI. Les digo bienvenidos porque hace un instante estábamos en el siglo XX. Está con nosotros para explicarnos lo acontecido, lo que les hemos narrado en la jornada de hoy, 15 de marzo de 1936. Hoy, 15 de marzo de 2019, está con nosotros Luis Togores, historiador, escritor, para pues aclararnos el escenario en el que nos estábamos moviendo hace unos momentos en el noticiario 1936. Empieza a ser una noticia, Luis, insistente, la protección de tierras por parte de yunteros y braceros que no tenían tierra, con la excusa de que eran tierras incultas, eran tierras que no se cultivaban, ni estas tierras, ni las dehesas, etc. ¿Esto vino con la victoria del Frente Popular o venía ya incluso desde la proclamación de la República el 14 de abril del 31? Vamos a ver, la reforma agraria era el gran tema pendiente en España y quizá en la Europa del Sur. Y había grandes propiedades, como eran los duques de Alba, que tenían inmensas tierras, algunas de ellas que ni siquiera sabían que eran suyas, es decir, que las llevaban administradores, y sobre todo había muchas tierras que hoy día no se considera un error, pero que en aquel momento sí se considera que eran las dehesas. Es decir, por ejemplo, pues toda la zona para el ganado, para el cerdo, etcétera, eran grandes propiedades no cultivadas que se dedicaban a dehesa. Entonces, en este momento, una de las promesas del Frente Popular y de partidos como incluso la Falange era hacer la reforma agraria, que era la gente que trabajaba en el campo, que eran braceros sin tierra, sobre todo en la zona del sur, es decir, Extremadura y Andalucía, tuviesen acceso a la propiedad y a la estabilidad económica. Es decir, en cierta forma era una especie como de desamortización de Mendizábal, pero de verdad. Lo que pasa es que venía de manos del Partido Socialista. ¿Problema que tiene? ¿Había que hacerla? Pues yo creo que sí. El sistema es que en vez de esperar a legislar y evidentemente indemnizar a aquellos que tenían las tierras, lo que se hizo directamente era la brava, es decir, los yunteros, es decir, los que tenían una pareja de animales para arar o aquellos que sencillamente, que eran menos, que eran braceros, empezaron a ocupar las fincas y a hacerse con la propiedad de ellas de facto sin que los propietarios legítimos les fuesen expropiadas o recibir ningún tipo de indemnización. Y eso evidentemente fue generando una tensión social enorme, porque claro, los dueños de las tierras o incluso en algunos casos los arrendatarios se oponían a esto y eso fue uno de los temas que fue creando violencia, sobre todo en el campo. Si en la ciudad había el pistolerismo por motivos ideológicos, en el campo uno de los motivos que llevó fue precisamente eso, la propiedad de la tierra y quién la tenía y cómo iba a cambiar de mano de forma alegal, pero mantenida o, digamos, sustentada por el Frente Popular, que no hacía nada por impedirlo, es decir, dejaba hacer, sencillamente. O sea, ni siquiera se les pagaba el justiprecio correspondiente. No, porque no se había legislado, se dijo que se iba a hacer, pero los sindicatos agrícolas empezaron a tomar, sobre todo en Extremadura, empezaron a tomar las tierras de facto, a ocuparlas, y el gobierno sencillamente dejó hacer. Miró para otro lado. Bueno, Luis, vamos a ver. Las autoridades detienen a José Antonio Primo de Rivera, a Julio Ruiz de Alda y a Raimundo Fernández Cuesta.
por el mero hecho de ser de la ejecutiva de Falange Española. ¿Comienza ahí ya una persecución latente, larvada, sorda, dormida, y a partir de ahí ya se convierte en...? Bueno, yo creo que ahí empieza, vamos a llamarle, la persecución legal. Hasta entonces a los falangistas se les estaba matando en la calle, es decir cuando iban a los mítines, etcétera, se les asesinaba a tiros. La primera parte sin devolución de la violencia por parte de la Falange, y con Juanita Rico empieza ya, bueno, pues tú me matas uno, yo te mato otro. Y aquí en este momento lo que ya se ataca es el partido, es decir, se cierran las sedes y se empiezan a detener a los dirigentes, en este caso a la cúpula, Ruiz de Alda, Fernández Cuesta y a José Antonio. A partir de este momento entran en la cárcel Modelo y ya prácticamente quedan detenidos hasta el 18 de julio. Es decir, unos serán asesinados, como José Antonio Ruiz de Alda, otros, como Raimundo Fernández Cuesta, quiero recordar que es intercambiado por hijo de Largo Caballero, pero quedan ahí. ¿Los delitos que tienen? Vamos a ver, el delito real es ser fascistas, porque delitos, digamos, concretos no tienen ninguno. Es decir, pues a José Antonio se le acusa de una tenencia ilícita de armas, a Raimundo Fernández Cuesta, que yo ya le conocí muy mayor, Raimundo por no tener no tenía ni pistola, porque era un hombre, un jurisconsulto, jurídico-militar, además no hombre de pistolas. Ruiz de Alda sí que era hombre de acción y tal, pero se les detiene. El verdadero delito es la ideología que tienen y ser la cúpula política de ese partido fascista que es Falange. José Antonio, que a pesar de ser un gran desconocido, pues hombre, sí es un personaje al que la gente más o menos encuadra, pero ¿quiénes eran concretamente Julio Ruiz de Alda y Raimundo Fernández Cuesta? O sea, Raimundo Fernández Cuesta, vamos a ver, es un personaje que tiene más historia durante el franquismo que realmente que durante la época de la Falange. Él es el hombre de confianza de José Antonio, porque él era abogado y era en cierta forma la conciencia jurídica del partido, ¿no? En un momento como es el Frente Popular, donde la ley se está violando constantemente. Pero no es un hombre de acción. El padre de Raimundo había sido médico de la familia Primo de Rivera, él es amigo de José Antonio, son de la misma edad, es ya jurídico militar, creo recordar que es de la Almada y forma parte de la cúpula. Ruiz de Alda sí, es un piloto, hombre de acción, y es uno de los digamos, junto con Ansaldo, de los verdaderamente hombres de acción que tiene José Antonio. De hecho, ellos son los que le van a obligar a José Antonio a empezar a responder a los asesinatos de falangistas con asesinatos fundamentalmente de las milicias socialistas. Ya sabes que a Falange al principio, la prensa, que luego tanto la critica, FE la llamaban Falange Española, o le llamaban Funeraria Española, y les llamaban no fascistas sino franciscanistas porque no respondían a los delitos. Son precisamente los dos pilotos, Ruiz de Alda y sobre todo Ansaldo, los que ya llega un momento que dicen a José Antonio, mira, esto se ha acabado. Hay que responder. Hay que responder. No podemos seguir dejándonos matar. Porque además nuestros, sobre todo los jóvenes, empiezan a decir que qué demonios es esto y hay que responder en un contexto de violencia. Recordemos, si no me falla la memoria, que me comentaba el otro día, que creo que también está aquí Manolo Ros, que hay en 150 días 270 muertos. Que claro, hay en 150 días más o menos un tercio de lo que hay en toda la historia de ETA, de asesinatos de ETA. Efectivamente, sí. Vamos a 2 muertos diarios, que es una cantidad bastante importante. Y entonces por eso se produce la contestación, y ahí es donde precisamente el partido fascista español, la Falange, va a ser ilegalizado y su cúpula detenida e ir a la famosa cárcel Modelo. No, fue tremendo. Precisamente Alberto Bárcena recordaba el otro día que de los falangistas fundacionales, los llamados camisas viejas, llegan vivos al 1 de abril de 1939 un tercio. Sí, prácticamente son asesinados. Camisas viejas quedan muy pocos, y sobre todo porque eran gente muy joven. Además, como muchos de ellos, además luego van a la guerra, es decir, esa cifra encima también disminuye, claro, porque durante la guerra mueren muchos de ellos, claro. Con lo cual realmente falangistas, digamos, de antes del 18 de julio quedan relativamente pocos, ¿no? Bueno, que yo le pregunte a mi querido Luis Togores quién era Millán Astray puede parecer una tomadura de pelo por mi parte, porque Luis Togores tiene una biografía, bueno, pues sencillamente maravillosa de Millán Astray. Pero para nuestro público general, y rápidamente porque estamos ya rozando la campana. Lo que ha dicho el noticiario es el fundador de la Legión, pero en este momento él ha estado 2 veces al mando de la Legión, digamos, antes de sus mutilaciones y después de sus mutilaciones. Cuando empieza la República, él es separado del ejército y se convierte en hombre de radio y va a hacer una tournée de radio con su mujer por Argentina y Chile.
vuelve a España y lo que se encuentra es que le retiran del servicio activo y lo que le van es a mutilados, es decir, al cuerpo de mutilados, porque es tuerto, manco, etc. Y entonces realmente deja de ser militar, con lo cual vuelve a su mundo radiofónico, con lo cual podía estar detrás de nuestro... Perfectamente, haciendo Noticiario 1936. Yo estaría encantado, por cierto. Nos tenemos que ir, Luis. Hasta una próxima edición, o sea, hasta mañana, en Noticiario 1936. Hasta entonces, amigos, muchas gracias por su atención. Adiós.